Hola, hola. Buenas noches, muchachones. ¿Me confirman si me oyen, por favor? ¿Se oye fuerte y claro? ¿Sí o no? Vale, muy bien. Excelente. Bueno, saludos a todos. Bienvenidos esta noche, hoy martes 9 de abril, cuando son ya las 7:15 de la noche. Y, gracias por la participación, por estar aquí esta noche conmigo para enseñarles un poco de lo que es la reparación de tarjetas electrónicas, ¿verdad? Principalmente en este curso hablamos de sistemas convencionales, que son tarjetas electrónicas de neveras, lavadoras, aires acondicionados. Cuando hablamos de sistemas convencionales, pues estamos hablando de sistemas que son eh, de los antiguos, de las primeras tarjetas electrónicas que salieron, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con un sistema inverter. ¿Vale? Entonces, el sistema convencional son esas tarjeticas de neveras, tarjeticas de lavadoras, las tarjetas de aire acondicionado normales, ¿correcto? Todo eso es lo que nosotros llamamos un sistema convencional, ¿vale? Y el sistema inverter, pues ya es un curso totalmente diferente que está enfocado y basado en lo que es la tecnología inverter. Así que en este curso de sistema convencional, pues vamos a trabajar con tarjetas convencionales. Vamos a aprender a reparar tarjetas electrónicas convencionales en neveras, lavadoras y aires acondicionados, pero lo importante en este curso es que no solamente va a aprender a reparar usted tarjetas de una nevera, de una lavadora o de un aire acondicionado, sino que todo el conocimiento que usted va a recibir en este curso lo aplica perfectamente en cualquier otra tarjeta electrónica, sea de una microondas, de una secadora, de un lavaplatos eléctrico, de un secador, qué sé yo, cualquier equipo que utilice una tarjeta electrónica lo puede reparar fácilmente porque el conocimiento que va a recibir implica, ¿verdad? Todo este sistema. Todo lo que utilice una tarjeta electrónica en línea blanca lo puede usted reparar fácilmente en este curso que vamos a realizar. Norland, te oigo. Activa el micrófono. No tienes activado el micrófono, debes habilitarlo para poderte escuchar. Bien, en este primer punto, la primera clase, la clase número uno, vamos a hablar de lo que es el concepto de las corrientes, ¿verdad? Corrientes alternas y corrientes continuas, ¿correcto? Este es un concepto bastante importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos reparar o necesitamos diagnosticar funciona en base a la corriente, ¿verdad? Funciona en base a la tensión. Y tenemos tensiones de dos tipos. Tenemos la tensión alterna y tenemos la tensión DC, o el voltaje alterno o el voltaje DC, ¿verdad? Voltaje alterno, corriente alterna, voltaje DC o corriente DC. Eh, Estas dos corrientes son el principio y el origen de toda la tecnología. Si no fuera por la corriente alterna o por la corriente continua, no existiría nada de lo que nosotros hoy disfrutamos, como son todos los equipos electrónicos, como son todos los electrodomésticos, como son todas las cosas que funcionan en base a todos estos funcionamientos importantísimos que son ejecutados a través de los voltajes, ¿no? Y necesitamos aprender en esta clase estos conceptos importantes. ¿Qué es la corriente alterna, verdad? ¿O qué es la corriente DC o el voltaje DC? Porque si yo aprendo, ¿verdad?, a conocer lo que es la corriente alterna y entiendo cuáles son sus fundamentos, ¿verdad? Y aprendo todos sus conceptos, el momento de yo empezar a reparar, de empezar a trabajar con equipos o con tarjetas electrónicas, se me va a hacer mucho más fácil porque entiendo estos principios, ¿sí?
Si no estudio lo que es la corriente, si no entiendo lo que son estos conceptos, pues cuando yo vaya a diagnosticar o hacer algún trabajo, pues voy a andar, como se dice por ahí, en el limbo, ¿no? No voy a entender absolutamente nada. Así que lo primero, lo más importante, lo primordial, es conocer los conceptos de la corriente, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar con el concepto de lo que es la corriente alterna, ¿verdad? Y corriente continua. A ver, creo que ahora sí, José, tienes allí el micrófono. Bien, después de haber visto un corto video bastante gráfico y animado sobre lo que es el origen de las corrientes, ¿verdad? Sabemos que en aquellos tiempos se peleaba por quién era el que tenía la razón y cuál electricidad era la más importante, ¿no? La que debería llevar el número uno. Tanto Thomas Edison como Tesla, imagínense ustedes esa guerra entre ellos dos, ¿no? Y realmente la corriente alterna, pues, fue la que se llevó el primer lugar porque era la que se podía transportar a largas distancias, mientras que la corriente continua o el voltaje DC de Thomas Edison debía ser suministrada a cortas distancias, ¿no? No podía ser trasladada a lugares bastante remotos o bastante largos de distancia, ya que era muy, muy difícil por el tema de todos los componentes que se necesitaban para poder tener ese tipo de corriente. Entonces, a última hora, la corriente alterna se lleva el primer lugar, tomando el lugar de lo que era el verdadero uso útil que se le debía dar a estos equipos. Y la corriente continua, pues hoy en día toma también un lugar importantísimo porque si no es por la corriente continua, los equipos electrónicos no existirían, ¿no? Así que entonces los dos forman parte del origen de toda esta tecnología, del origen de todo esto tan importantísimo que es lo que nos mueve hoy en día. Y todos los equipos electrónicos que funcionan es gracias a estos dos inventores importantísimos que permitieron que existieran estas dos corrientes para que hoy en día la podamos utilizar y se pueda hacer de mucha utilidad en muchas cosas y en muchas formas y de muchas maneras. Entonces, la corriente alterna se denomina corriente alterna simbolizada con el símbolo CA en español y AC en inglés a la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, ¿ya? En el uso coloquial, corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Entonces, corriente alterna no es más que esta corriente que nosotros podemos, ¿verdad? Que nosotros podemos ver y que podemos utilizar en nuestros hogares, ¿verdad? En su centro de trabajo, toda esa corriente que usted utiliza para conectar los electrodomésticos, para conectar su lavadora, su nevera, eso es denominado corriente alterna, ¿verdad? Y en ese dibujito, como podemos ver, se grafica de manera visual una forma de poder crear lo que es la corriente alterna. Hay muchas formas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver en esta gráfica la forma de energía hidráulica, que es producida por el movimiento del agua, ¿no? A medida que el agua sale a través de una turbina, esta turbina genera un movimiento que a la vez ese movimiento con un rotor, un estator y un embobinado se genera electricidad, que después esa electricidad es almacenada, ¿verdad? En estaciones importantísimas para luego ser transportada a través de las torres y llegar a otra central en donde se transforma esta corriente de altísima tensión, ¿verdad? De miles de voltajes a apenas unos pocos voltios que termina llegando a nuestros hogares. Nosotros comúnmente y normalmente conocemos la corriente alterna como tensión de 220 y de 120 voltios, la más utilizada en nuestros hogares. Pero realmente en una de esas guayas que ustedes observan cuando ustedes van por la carretera y esas torres gigantescas transportan esas guayas con electricidad, ahí hay miles de voltios. No sé realmente cuánto, pero creo que son más de 50.000 voltios si no me equivoco, ¿no? Es una tensión, algo bastante importantísimo.
Por eso es que se requiere de este tipo de corriente para que pueda ser transportada, porque a medida que se transporta de un lugar tan lejano, se pierde algo de tensión y termina llegando a un voltaje que es bastante enorme, bastante alto también, pero que gracias a los transformadores, ¿verdad? Este voltaje de miles de voltios es convertido en apenas unos 110 o 220 para utilizar en nuestros hogares o en nuestros trabajos o en nuestras plantas de servicio. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros tenemos que aprender a conocer lo que es el término de la corriente alterna, ¿verdad? Porque la corriente alterna es una cosa y la corriente continua es otra. ¿Correcto? Por acá me dicen que son 120.000 voltios aproximadamente lo que van en esas cuerdas. Imagínese usted, ¿no? Si uno siente un pequeño golpe con 120 y 220, imagínese usted pegase una guaya de esas, ¿no? Queda uno totalmente vuelto chicharrón, ¿no? Una locura. Entonces, la corriente alterna tiene unos parámetros, ¿verdad? Tiene unos parámetros importantísimos que es lo que nosotros necesitamos en esta clase aprender, ¿sí? Necesitamos comprender estos parámetros importantísimos porque estos nos van a ser los conceptos principales, ¿verdad? Para entender el proceso de funcionamiento y de diagnóstico en una tarjeta electrónica. Porque si yo entiendo, comprendo y aprendo los conceptos que voy a explicar a continuación de lo que es la corriente alterna, cuando yo esté frente a una tarjeta electrónica, ¿verdad? Y esté ya diagnosticando, por ejemplo, una fuente de alimentación, yo ya sé qué conceptos son los que tengo que tener en cuenta para el diagnóstico y poder saber y conocer si la cosa o si la fuente está bien o está mal. Pero si yo no conozco los conceptos de la corriente alterna, no entiendo ninguno de ellos y no conozco qué es lo que se necesita aprender cuando yo me enfrente a una tarjeta y vaya a diagnosticar, no voy a saber si el problema es de la fuente, no voy a saber si el problema está en otro lado porque no sé qué carajo es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Por eso es que necesitamos entender estos conceptos, primeramente de lo que es la corriente alterna y la corriente continua, para cuando ya estemos frente a una tarjeta electrónica y estemos trabajando principalmente en lo que es los conceptos de las fuentes de alimentación, entendamos, ah, claro, eso yo lo vi en la clase número uno en la clase de las corrientes, cuando el profesor nos explicó lo de la corriente alterna. Aquí ya lo estamos viendo y lo estamos aplicando. Importantísimo porque si no fuera por esos conceptos, no entenderíamos nada de lo que está sucediendo o nada de lo que está pasando en una fuente de alimentación de cualquier electrodoméstico. ¿Ok? Entonces vamos a ver los conceptos de la corriente alterna. La corriente alterna tiene unos parámetros importantísimos, son varios, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en dos conceptos para que ustedes los entendamos mucho mejor. La corriente alterna tiene un valor máximo, tiene un valor mínimo, tiene un valor de cresta o valor de pico, tiene un valor de pico a pico y tiene un valor eficaz, ¿correcto? Todos estos son parámetros importantísimos de nuestra corriente que nosotros necesitamos comprender, entender y aprender, porque esto lo vamos a aplicar, ¿correcto? Cuando ya estemos trabajando con una tarjeta electrónica, ¿sí? Cuando ya estemos frente a una tarjeta electrónica y estemos reparando y necesitamos trabajar con una fuente de alimentación, si yo no tengo claro estos conceptos, muchas de las cosas que están sucediendo en esa fuente no vamos a poder entenderlas porque no tengo ni idea de lo que es la corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué es el valor máximo? El valor máximo dice que es el máximo valor que toma la señal alterna durante un ciclo. Vmax, valor máximo. Es decir, es lo máximo que alcanza. Es el valor más alto que toma la señal alterna durante un ciclo. Ya vamos a ver qué son los ciclos. El valor mínimo es el mismo valor que toma la señal alterna durante un ciclo, solo que este es de signo contrario. ¿Ok? El valor mínimo viene a ser el mismo valor máximo,
pero para un ciclo positivo, y en este caso el valor mínimo viene a ser al mismo valor máximo, pero en valor mínimo de sentido contrario, es decir, para un semiciclo negativo, un valor positivo y un valor negativo. Entonces tenemos valores positivos y tenemos valores negativos en una señal alterna. Y los valores máximos y los valores mínimos son eso. El valor máximo es el máximo que alcanza, es decir, en la cresta, en la punta de esa montañita del semiciclo positivo, y el valor mínimo es la misma tensión, el mismo valor, solo que de signo contrario. En este caso, de un semiciclo negativo. ¿Correcto? El valor de cresta o de pico para una única señal alterna coincide con el valor máximo, es decir, que el valor pico o el valor cresta es el valor máximo, es el valor que alcanzó la montañita de la señal, ¿correcto? Ese es el valor pico o el valor de cresta. Y el valor de pico a pico es la diferencia de amplitud entre el pico y el valle de la señal para una única señal alterna. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Y qué es el valor eficaz? El valor eficaz es aquel valor que en las mismas condiciones produce los mismos efectos calóricos en una resistencia eléctrica que una magnitud, tensión o intensidad continua del mismo valor. Entonces, estos conceptos de lo que es la corriente alterna, nosotros nos vamos a quedar principalmente con el valor máximo y el valor eficaz. ¿Sí? Valor máximo y valor eficaz. Son los dos valores en los que nosotros nos vamos a enfocar para estudiarlo, entenderlo y saber por qué necesito aprenderme el valor máximo o por qué necesito conocer el valor eficaz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el valor eficaz, ¿verdad? Es importante que yo lo conozca porque este valor es el que normalmente nosotros vemos como el valor de tensión nominal en el cual nuestros electrodomésticos o equipos funcionan. Por ejemplo, si yo me voy a una nevera y veo su etiqueta de fabricación y de construcción, ahí me traen unas indicaciones, ¿verdad? Y las indicaciones que me indica allí, en cuanto a voltaje o tensión, me dice un valor de tensión en cuánto, 110 o 120, ¿verdad? Significa que ese equipo debe trabajar en un valor de tensión que sería el valor eficaz a 120 o 220 voltios. Eso es un valor eficaz. No quiere decir que mi equipo electrodoméstico, que si dice 110 o dice 220 es el valor máximo de tensión al cual trabaja este equipo, porque ese no es el valor máximo. El valor al cual trabaja nuestro electrodoméstico es a su valor eficaz. ¿Ok? Ese valor eficaz, vuelvo y repito, es el que nosotros siempre vamos a encontrar en la etiqueta de todos nuestros electrodomésticos, de la nevera, de la lavadora, del televisor, del equipo de sonido, de la computadora, de la cocina, del horno eléctrico, del microondas. Todos estos electrodomésticos vienen marcados con una etiqueta que te indica el valor de tensión a la cual trabaja y ese valor de tensión a la cual trabaja es un valor eficaz, ¿correcto? Y el valor eficaz es el que tú mides con tu multímetro en una caja de conexión, ¿sí? Cuando tú agarras tu multímetro y vas a medir el voltaje alterno, ¿verdad? El voltaje de la corriente alterna que hay en ese toma, tú lo que estás midiendo con tu multímetro es un valor eficaz. ¿Entendido? Valor eficaz, no valor pico, no valor máximo, no valor pico a pico, ¿sí? ¿Correcto? Valores eficaces. Por eso es que también es importante que muchos multímetros, cuando nosotros los compramos, algunos traen con una pequeña escritura que dice Real True RMS, ¿sí? Lo que está diciendo es que este multímetro tiene la capacidad de leer una lectura real del valor eficaz, ¿sí? Entonces, cuando tú mides con tu multímetro 119, 110, te está diciendo que el valor que está midiendo ese multímetro es un valor real, es totalmente real.
Aquellos multímetros que no tienen esa insignia que dice Real True RMS, lo que te está dando es un valor próximo, ¿verdad? Un valor muy próximo al valor eficaz, mas no es el valor real eficaz. Y estos multímetros que traen este pequeño, si tienen la oportunidad de tener un multímetro ahí en sus manos, a su alcance, fíjense si su equipo dice RMS o True RMS, significa que tu equipo o tu multímetro tiene la capacidad de poderte medir el valor real eficaz. ¿Correcto? Si te dice 110.355, significa que ese valor es un valor eficaz real. ¿Correcto? Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante tener una herramienta que te mida estos valores eficaces reales? Porque necesitamos entender conceptos propios de lo que es el diagnóstico de una fuente de alimentación y muchas veces pequeños valores nos pueden reflejar problemas con una fuente de alimentación. ¿Correcto? Hasta el momento estamos entendiendo, muchachones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Recuerde que puede levantar su mano o presionar el botoncito de la mano en la aplicación de Zoom para que yo le pueda habilitar su micrófono. Bueno, ninguna pregunta, vale, muy bien. Continuamos entonces. Voy a borrar esto aquí. Bien. Seguimos. En los valores eficaces y en los valores máximos de nuestra corriente alterna, nosotros vamos a necesitar aprendernos algo importantísimo. Y es esta fórmula que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a aplicar, ¿verdad? La vamos a utilizar y es importante que yo me la conozca, que yo me la aprenda, porque en el momento que yo tenga que diagnosticar algo importantísimo, allí tengo que aplicar estos conceptos. ¿Correcto? Bien, la onda sinoidal que vemos en pantalla, en este caso vemos dos semiciclos positivos y vemos dos semiciclos negativos, ¿verdad? Eh, esta onda sinusoidal tiene algo importantísimo. ¿Y qué es? Que nosotros vamos a poder analizar lo que es el concepto del valor eficaz o el valor RMS, ¿sí? Y el valor máximo de mi onda sinoidal a través de la fórmula que nosotros vemos en pantalla. Porque a través de la fórmula yo puedo entender correctamente y perfectamente lo que es el valor de la señal sinusoidal. ¿Ok? Antes de volver a esta parte, quiero mostrarle un pequeño videíto en donde yo explico perfectamente esto. Así que vamos a regresar al videíto y ya regresamos. Luego de haber visto un poco de historia y de quiénes fueron los creadores de estas corrientes, vamos a ver cómo es que funciona esto. Existen dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Veamos la corriente alterna. Abreviada con CA en español y AC en inglés, se denomina corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente en el tiempo. La forma de oscilación de la corriente alterna más común utilizada es la onda senoidal. En esta gráfica podemos observar cómo es que funciona la onda senoidal de una corriente alterna y vamos a tratar de conocer cómo es que se logra estudiar esta onda. En esta gráfica vamos a ver lo que son el valor máximo, el valor eficaz y vamos a observar lo que es el periodo, que se representa con la letra T. ¿Qué es el valor máximo? Es el máximo valor que toma la señal alterna durante un ciclo. ¿Qué es el valor eficaz o RMS?
Es aquel valor que en las mismas condiciones produce los mismos efectos calóricos en una resistencia eléctrica. Podemos decir que es la corriente nominal con que funcionan los componentes eléctricos y la podemos leer a través del multímetro en los tomacorrientes de nuestros hogares. Ahora, ¿cómo hallamos tanto el valor eficaz como el valor máximo? Usaremos la siguiente fórmula para tratar de entender cómo es que las conseguimos. Valor eficaz es igual a valor pico o valor máximo entre la raíz cuadrada de 2 y valor pico es igual a valor eficaz por raíz cuadrada de 2. Estas son las fórmulas que utilizamos para hallar los valores. Tomando en cuenta que en nuestro entorno, en nuestros hogares, siempre tenemos una corriente entre 120 y 220. Yo voy a tomar el ejemplo de 120. Sabemos que el valor eficaz es de 120, entonces 120 por raíz cuadrada de la 2 es igual a 169 voltios. Ya teniendo este valor máximo de voltaje, vamos a hallar el valor eficaz. La fórmula sería entonces valor eficaz es igual al valor máximo entre la raíz cuadrada de 2 igual a 119 voltios. Y de esta manera es como hallamos el valor eficaz si tenemos el valor máximo. De esta manera tan fácil, práctica y sencilla podemos analizar y estudiar lo que es la corriente alterna a través de su onda. Pero ahora veamos qué es el periodo. Representada con la letra T es la duración de un ciclo y es la inversa de la frecuencia. ¿Qué es el ciclo? Es el tiempo que tarda en formarse una onda completa. Y en esta gráfica podemos observar dos ondas completas, es decir, que tenemos dos ciclos aquí representados. Ahora bien, ¿cómo medimos los ciclos en un determinado tiempo? Muy sencillo. El periodo se expresa en segundos y como ya vimos se representa con la letra T. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente en un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Como sabemos, la frecuencia para los países europeos es de 50 hercios, pero para América es de 60 hercios. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente circula a 50 o 60 ciclos por segundo y sí la podemos observar en un osciloscopio tomando ciertas medidas. Como podemos observar en esta gráfica, vemos el movimiento de la onda senoidal a través de un osciloscopio. De esta manera es como la podemos representar. En esta gráfica vemos el tiempo que se determina entre un segundo y podemos contar 12 ondas completamente formadas que nos representa 12 ciclos por segundo o 12 hercios. En el caso que estuviéramos analizando la onda o la frecuencia 50 o 60 hercios, deberíamos tener una onda repetida entre 50 veces o 60 veces si es de 60 hercios durante un segundo. Así, amigos, es como logramos determinar o analizar la onda senoidal de la corriente alterna. Recordemos que la corriente alterna varía en el tiempo o alterna en el tiempo, como su nombre lo indica, corriente alterna, porque cambia de estado positivo a un estado negativo. Es decir, tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Por eso es corriente alterna. Bien, muchachones, después de haber visto el corto video, como les acabo de explicar, allí vimos perfectamente lo que les estaba mencionando, lo que es el tema de estos valores importantísimos, ¿verdad? Como es el valor eficaz y el valor máximo,
Y no olvidar, chicos, que esta fórmula a la cual nosotros hacemos mención, nosotros necesitamos grabárnosla de memoria, ¿verdad? Lo que es para hallar el valor pico o el valor máximo y lo que es para hallar el valor RMS o el valor eficaz. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para yo poder entender el concepto de lo que es la corriente real que existe en un circuito eléctrico, ¿sí? Porque yo puedo tener un circuito eléctrico que trabaja o que funciona con una tensión de 110 o 120 voltios, o puedo tener un circuito eléctrico que trabaja con una tensión que son entre 10 a 12 o 16 o 24 voltios alternos, las cuales yo tengo que analizar en un circuito eléctrico cuál es la tensión pico o el valor máximo. O si el valor que estoy leyendo es un valor pico o un valor máximo, cuál es el valor de la tensión RMS o del valor eficaz de dicha fuente de alimentación en la cual yo me encuentro trabajando. Porque este concepto, si yo lo aplico correctamente, entonces voy a entender lo que realmente está sucediendo en una tarjeta electrónica. ¿Entendido? Me va a servir muchísimo para poder saber lo que pasa en una tarjeta electrónica. Ah, claro, perfecto. Que mira, aquí estoy viendo que el valor pico que tengo no corresponde, ¿verdad? No corresponde, o el valor eficaz no corresponde con la tensión pico de entrada que tengo en la fuente de alimentación. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo hago yo para aprenderme estos valores? Pues estudiándome la fórmula tan práctica y sencilla. Aprenderme la fórmula del valor pico y aprenderme la fórmula del valor RMS. ¿Cuál es el valor de la fórmula pico? Pues este que tengo aquí, ¿verdad? Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Valor eficaz va a ser igual al valor pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. ¿Y qué es la raíz cuadrada de 2, profesor? Porque yo no, tú nunca estudié matemática y importa. Entonces lo divide entre 1,4142. ¿Sí? Si es que no tiene una calculadora científica para que le haga de una vez la raíz cuadrada y tales. Entonces divide el valor pico entre la raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, y te va a dar el resultado que tenemos aquí. Si lo tomamos como el valor, el valor RMS, ¿no? Perdón, si lo tomamos como el valor pico de la tensión, que el valor pico de tensión para poder hallar el valor eficaz. ¿Sí? Ahora, si el caso es contrario, si yo lo que tengo es un valor pico, ¿verdad? Perdón, un valor eficaz y necesito hallar el valor pico, entonces en base al valor eficaz que yo tengo, puedo calcular cuál es el valor pico que debe existir en la tensión o en la fuente o en el equipo o en lo que estoy trabajando para poder entender el concepto de que todo esté funcionando perfectamente. En este caso, entonces, para yo poder hallar el valor pico, lo único que tengo que hacer es utilizar, ¿verdad? Aquí, hallar el valor pico. Entonces utilizo la fórmula, valor pico va a ser igual a ¿qué? A 120, en este caso tomando como ejemplo que el valor que yo estoy midiendo con mi multímetro es 120 voltios, ¿no? Si mi multímetro dice 120 voltios, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Valor pico o valor máximo? ¿Ah? Si mi multímetro dice 120 voltios, ¿qué estoy leyendo? ¿Valor pico o valor máximo? Me escriben en el chat o levantan la Valor, mano si quieren valor, decirme. valor, valor eficaz. ¿Mm? ¿Ninguno? Fran dice valor pico, Engelbert dice valor eficaz, Oscar dice valor eficaz, Luna dice valor eficaz, Juan Carlos valor eficaz. Perfecto. Recuerden, muchachones, por favor, que lo que miden nuestros multímetros son valores eficaces, valores RMS, nuestros multímetros, bueno, los multímetros convencionales, ¿no? Los multímetros económicos, los multímetros que no son así tan caritos, tan costosos o que parezcan unos osciloscopios, ¿sí? Esos multímetros económicos baraticos o que son normalitos, el valor de tensión que miden son RMS, valor eficaz. Así que si yo coloco mi multímetro
y tomo el valor de tensión de entrada que tiene la fuente que estoy analizando o la fuente que estoy midiendo y me dice 120 voltios, es un valor eficaz. ¿Ok? Un valor RMS. Entonces, tomando en cuenta ese valor que me marca mi multímetro, que en este caso son 120 voltios, ¿esto qué significa? ¿Mm? Denme un segundito, voy por aquí, ya va, chicos. ¿Esto qué significa? Muy sencillo, que el valor que me está midiendo mi multímetro es el valor eficaz. Así que tomo ese como referencia. Si me dice 120, valor eficaz 120. Si me dice 108, valor eficaz 108. Si dice 98, entonces son 98. Es lo que te esté midiendo tu multímetro, ¿ok? Para poder hallar el valor pico. Entonces, este valor lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2. ¿Correcto? Lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada. Cuando necesitamos hallar el valor eficaz, no lo olviden. Para hallar valor eficaz, se divide. Para hallar valor pico, se multiplica. ¿Ok? Es muy fácil, no se lo olviden. Cuando necesito hallar el valor eficaz, lo que hago es dividir el valor pico entre la raíz cuadrada de 2. Cuando necesito hallar el valor pico, lo que hago es multiplicar valor eficaz por la raíz cuadrada de 2. Entonces, en este caso, multiplicamos 120 por 1,4142, que es la raíz cuadrada de 2. ¿Correcto? Y esto me va a dar como resultado 169 voltios, ¿qué? ¿DC o AC? ¿Mm? 169 voltios AC, voltaje AC porque estamos trabajando con voltajes alternos, ¿correcto? En este caso es un voltaje alterno, ¿ok? Es el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Este que está aquí, este es el pico, este es el valor máximo, aquí la cresta, la punta de la montaña, la punta del Everest, ahí. Ahí es donde se encuentra ese valor máximo de mi tensión alterna, ¿correcto? Ahí está. Entonces, fíjense lo siguiente. Resulta que realmente, resulta que realmente cuando yo mido con mi multímetro, él toma corriente y me dice, aquí hay 120 voltios. Resulta que realmente ahí no hay 120 voltios. Resulta que realmente el valor de tensión que hay en esa línea son 169 voltios, porque ese es el valor pico que alcanza la tensión. ¿Sí? Son 169. ¿Ya? Ahora no, profe, lo que pasa es que yo estoy es en Chile o en Argentina o en Ecuador, creo que la tensión es 220. Entonces tú crees que cuando mides con tu multímetro el valor de tensión que hay ahí es solamente 220. Hagamos el ejemplo. Entonces no coloquemos aquí 120, sino que coloquemos 220. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor pico? ¿Ah? ¿Quién hace el cálculo? A ver y me lo muestra ahí por el chat, por favor. 220 por 1,4142. ¿Cuánto da? 311 voltios alternos. Ah, ese es el valor máximo que alcanza la tensión alterna. Lo que pasa es que el valor eficaz, como dice su nomenclatura, dice que es el valor en el cual los equipos funcionan. ¿Sí? Es decir, los efectos calóricos, el consumo de una resistencia, el consumo de un motor, el consumo energético de un equipo, se basa en este campo, en esta línea, en el valor eficaz. Aquí es donde se mueven los electrodomésticos y los equipos, en el valor eficaz. ¿Correcto? Pero ¿de qué me sirve entonces
Si la nevera o la lavadora funciona aquí, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esto de aquí? ¿Para qué me sirve entonces el valor pico? Si no me interesa, yo sé que es un 110 o yo sé que es un 220. Para el que solamente conecta la nevera no le importa si el valor pico es más arriba o es más abajo. Pero para nosotros que trabajamos en las reparaciones, sí nos interesa este valor que está aquí. Es importantísimo para nosotros. ¿Ok? Y no le voy a decir hoy por qué es importantísimo, porque eso lo vemos en la clase de fuentes de alimentación, que espero que no se la pierdan. Cuando estemos en clase de fuentes de alimentación, ahí les voy a explicar para qué y por qué necesito tener claro este concepto. Por hoy, quédense con esto. Por hoy, quédense con el concepto de lo que es la corriente alterna, el valor pico, el valor eficaz y aprenderse lo que es la fórmula para hallar el valor pico y para hallar el valor eficaz. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Recuerde que puede levantar su manito o puede activar el botoncito de la mano para yo poderle habilitar el micrófono. Esta clase queda grabada, por supuesto, claro que sí, esta queda grabada y la puedes volver a visualizar en su plataforma de estudio, ¿correcto? Si estás inscrito y si tienes allí tu cuenta, ¿no? Saluda a los que se conectan por YouTube. Buenas noches y bienvenidos. Brian, te escucho. Una pregunta, Se apagó aquí el... si el valor pico no da como quiera un número decimal, por decir, como usted tiene ahí, 1,69, y si queda Ok, en decimal, ¿cómo sería ahí? repite la pregunta, por favor. Si el valor queda en decimal, el valor pico, el valor pico queda en decimal, por decir No 160, trabajamos con números enteros, ¿sí? pero sería redondearlo al Lo número redondeamos. próximo, Sí, porque si por ejemplo me da 169.385, esos 385 a la hora de la realidad, en el momento de diagnosticar, no nos perjudican en nada, ¿sí? ¿Correcto? Entonces tomamos el valor redondo. ¿Alguna otra duda, Brian? no, no, muchas gracias. Vale, muy bien. Engelbert, si estás hablando no te escucho. Nada, Engelbert, no te escucho nada. Trata de solucionar el problema con tu micro. Ahí me escucha. Ahora sí. Ajá, la pregunta era la siguiente, o sea que realmente los equipos, o todos los equipos de medición que hay en el mercado, básicamente están midiendo el valor máximo, solo que ellos hacen el cálculo y te muestran el valor eficaz. O sea, algo así pasa. Sí, señor. Los multímetros que nosotros utilizamos nos muestran un valor eficaz, valores Ok, RMS. Ya para poder conocer cuál es el valor pico que tiene la tensión realmente, nos toca hacer la fórmula, o a menos de que tengamos un equipo que nos permita poder tomar los valores picos directamente en las mediciones que estamos realizando. Hay algunos multímetros que lo traen las mediciones del valor RMS y los valores picos. Pero por supuesto son equipos mucho más costosos, ¿no? Pero en este caso los multímetros normalitos solamente me permiten poder medir el valor eficaz. perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Les ha quedado claro el concepto o tienen alguna duda? César, te oigo. Sí, buenas noches. Buenas Aquí, noches. o sea, lo que entiendo es que
si tuviéramos el osciloscopio nos daría prácticamente la lectura real. Eso entiendo, creo, ¿no? Es así. Sí, por supuesto, con un osciloscopio veríamos la onda completa, veríamos todos los parámetros que estamos viendo en pantalla, veríamos valor eficaz, valor pico a pico, valor de cresta y la frecuencia, ¿sí? Veríamos todos esos valores Ya, con un ok, osciloscopio. gracias. Pero los que no tenemos osciloscopio, pues vamos a observar solamente con un multímetro el valor eficaz, ¿ok? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, César. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Luna nos dice, y esto aplica también en voltajes DC. Por supuesto, eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿cómo hago para hacer el curso completo? Johan, me escribes al WhatsApp y por allí te damos la información, ¿ok? Bien, creo que no hay más preguntas. Continuamos entonces. Bien, entonces esto en cuanto a los conceptos de lo que son estos términos importantísimos de la corriente alterna, que como les digo, no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver en clase de fuentes de alimentación, para qué me sirven y cómo se come esto, ¿correcto? Ya lo tenemos claro lo que es el valor eficaz, tenemos claro lo que es el valor máximo, el valor pico, el valor RMS y hemos aprendido la fórmula que vamos a utilizar para hallar cualquiera de estos valores, tanto el valor pico como el valor eficaz. La fórmula es muy sencilla. Para hallar el valor eficaz, lo único que tengo que hacer es dividir el valor pico entre la raíz cuadrada de 2 y para hallar el valor pico, lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor eficaz por la raíz cuadrada de 2 y con esto obtengo estos valores importantísimos. Vamos a ver ahora lo que sería el concepto de lo que es el período. ¿Sí? ¿Qué es el período? El período representado con la letra T es la duración de un ciclo y es la inversa de la frecuencia. Como ya vimos, la frecuencia de la onda representada con la letra F es el número de ciclos de la onda que se repiten cada segundo y se expresa con la palabra hercios, ¿correcto? Suele ser una onda nominal de 50 hercios de frecuencia o 60 hercios de frecuencia, que no me pregunte, porque no lo sé, porque si alguien lo sabe, lo puede escribir en el chat y compartir, pero no sé por qué en un continente hay 60 ciclos por segundo y en otro continente utilizan 50 hercios por segundo. No sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que tenemos esos dos parámetros totalmente diferentes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo estoy aquí en este continente, el continente América, sabemos que en este continente se utilizan todos los electrodomésticos, todos los equipos, trabajan con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Por eso es que cuando usted va a ver la etiqueta de un equipo, te dice tensión, ¿verdad? Te dice voltaje, corriente máxima y te dice la frecuencia. Entonces hay unos equipos que te dicen 120 voltios, máximo 10 amperios y a una frecuencia de 60 Hz, por decirte algo. Hay otros equipos que tú miras y dicen 120 voltios, 15 amperios máximo, o algunos ya no traen ni la corriente nominal máxima, sino el voltaje y la frecuencia. Dice 50, raya y 60 Hz. ¿Sí? ¿Esto qué significa? O otro que dice 50 Hz solamente. ¿Esto qué pasa? Y es importante saberlo, porque por ejemplo, yo estoy acá en Colombia y de repente tengo un equipo que funciona a 60 ciclos por segundo, que es la red nominal a la cual este equipo fue diseñado y construido para funcionar, por decirte algo, vamos a hablar de un ventilador, y me voy para España. Y es un ventiladorcito que yo utilizo porque me refresca y me echa airecito y me siento fresco. Resulta que cuando yo voy y lo utilizo en España, ¿qué creen ustedes que pasa con ese ventilador? Si funciona a 60 ciclos en Venezuela, perdón, en Colombia, y me voy para España y funciona a 50 ciclos,
¿Qué pasaría con el ventilador? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere levantar la mano y compartir o escriben en el chat? Saludos a Víctor, desde El Salvador nos escribe. Saludos a Danilo, que nos escribe desde Ecuador. José dice que funciona. Vale, muy bien, funciona, pero ¿qué pasaría? ¿Ninguno? ¿Nadie levanta la mano? Es más lento, perfecto. Funciona, pero más lento. ¿Por qué es más lento? Porque tiene una reducción, ¿verdad? De 10 ciclos menos, ¿vale? Sí está funcionando el ventilador, pero resulta que está funcionando más lento, va como que hoy, como que ya va, pero es que, ¿por qué el ventilador no echa el aire que acostumbro? Ah, claro, porque es que resulta que en Europa trabajan con frecuencia de 50 ciclos por segundo. Y aquí en este continente donde yo estoy, los equipos que han diseñado trabajan con frecuencias de 60 ciclos. Así que están diseñados para que a frecuencia de 60 ciclos, por ejemplo, de unas 1500 RPM por minuto, ¿verdad? Mientras que si yo me llevo ese equipo a España y allá la frecuencia está a 50 ciclos, resulta que no va a girar a las mismas 1500 por minuto. Ya reduce la funcionalidad, ya no gira a la misma velocidad, porque está reduciéndosele la frecuencia de trabajo. Entonces la frecuencia de trabajo no es más que este importantísimo fenómeno, ¿verdad? Que permite poder energizar y alimentar cualquier componente, cualquier cosa. Y va a funcionar dependiendo de la característica a la cual se someta. Si se somete a 50 o se somete a 60 ciclos por segundo. ¿Correcto? Nosotros en este caso, en nuestro curso de tarjetas electrónicas, vamos a trabajar con todos estos conceptos de las frecuencias. Por supuesto que hay muchísimas más, ¿no? Este para los hertz, este para los kilohertz, este para los megahertz, este para los gigahertz, y hay más, y hay más, y hay más, y hay más, ¿no? Pero no le explico eso porque no me interesa, porque no vamos a trabajar en eso. Tampoco vamos a trabajar en gigahertz. Nosotros vamos a trabajar solamente con estos conceptos. Es decir, que cuando estemos trabajando con tarjeta y estemos viendo clases, yo les voy a estar mencionando a qué frecuencia, en hercios, en kilohercios o en megahercios estamos trabajando. ¿Se está diagnosticando el equipo o la frecuencia que estoy analizando en qué valor se encuentra? ¿Estamos en hertz, en kilohertz o en megahertz? ¿Entendido? Gigahertz no, porque no trabajamos en esa banda o nuestros equipos no funcionan en esa banda, lo que nosotros vamos a diagnosticar. ¿Correcto? Así que nos vamos a enfocar solamente con trabajar en frecuencias de hercios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en hercios vamos de 0 a 999, ¿no? Kilohercios de 1000 a 999 mil y megahertz de millones de ciclos, ¿correcto? Entonces, los hertz de 0 a 999, kilohercios, unidades de miles, y megahercios, unidades de millones de ciclos, ¿sí? Entonces, imagínese usted que estas lecturas se hacen ¿en qué tiempo? ¿Aló? ¿En qué tiempo? ¿En 10 minutos? ¿En 1 minuto? ¿En 60 segundos? ¿En 30? ¿En cuántos? Estas lecturas se hacen en 1 segundo. La unidad de medida relacionada a la frecuencia está establecida en 1 segundo. Significa que entonces cuando yo estoy midiendo, por ejemplo, tomo mi multímetro y leo la red eléctrica y la pongo a medir frecuencia y me dice 60 Hz, por ejemplo, que diga así, 60 Hz.
¿Qué significa esto? Que me está diciendo que esa frecuencia o que esa red tiene una frecuencia de trabajo de 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Existen 60 ciclos en un segundo. Resulta que yo estoy analizando una frecuencia X de una tarjeta electrónica, una frecuencia que esté analizando y, por ejemplo, dice 16 kilohertz. ¿Qué significa esto? Que hay una lectura de 16.000 ciclos en un segundo. ¿Sí? Es decir, que esa frecuencia está funcionando a 16.000 ciclos durante un segundo. ¿Ok? Y resulta que entonces estoy haciendo otra medición y me dice 8 MHz. Mi multímetro me entrega ese valor, 8 MHz. ¿Qué significa eso? Que mi multímetro me está indicando que está a 80.000. No, Engelbert, 80.000 no. Porque acuérdate que los miles son KHZ. Esos son los miles. Aquí estamos hablando de 8 millones de ciclos en un segundo. ¿Sí? Entonces, estos conceptos que parecen absurdos o un poco así como que, si no los entiendo, imagínate tú, cuando yo esté analizando un circuito y empiece a medir señales y a mirar cosas y mi multímetro me empiece a mostrar, yo qué carajo, pero ¿qué me está diciendo? Ahí dice 8 MHz, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué vaina es esa? No, papi, estamos estudiando y estamos aprendiendo. Significa que tu multímetro te está diciendo que la señal que está midiendo está funcionando a 8 millones de ciclos durante un segundo. Y ya tú determinarás si ese valor de señal corresponde a un valor correcto en el cual deba funcionar. O ya tú determinarás si el valor de los 16.000 ciclos por segundo corresponden a un valor correcto del funcionamiento del circuito electrónico. ¿Sí me hago entender? ¿Correcto? Entonces es importante que entendamos estos valores, sepamos cómo funcionan y para qué nos sirven, ¿ok? Entonces, esto es lo que es el concepto del periodo o de la frecuencia de nuestras red eléctrica, en este caso la red alterna. No olvidemos que una onda senoidal no es más que de aquí hasta aquí. Esto. Esto es una onda. Y de aquí a aquí ya es otra onda. Son dos ondas. ¿Y los semiciclos cuáles son? Recuerde que los semiciclos les mencioné que los semiciclos eran valor pico, valor máximo al valor cero. Como está por arriba, valor positivo, semiciclo positivo. Luego del valor cero baja y luego sube otra vez al valor cero. Este es un semiciclo negativo porque está por debajo del valor cero, ¿correcto? Cuando está por debajo del valor cero, se denomina semiciclo negativo. Cuando está por arriba del valor cero, se denomina semiciclo positivo. Por lo tanto, la señal alterna trabaja con dos semiciclos. Semiciclos positivos, semiciclos negativos. ¿Correcto? ¿Entendido ese concepto también? ¿Alguna pregunta? Julio, ¿vas a preguntar algo? Activa el micrófono. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Profe, estoy en el país de Venezuela. Casualmente tengo un aire que trabaja a 50 ciclos. Mi pregunta es, de yo inyectarle una frecuencia con un generador de frecuencia a 60 ciclos, ¿él arrancaría? ¿O No, simplemente sí es que arrancaría él porque igual te arranca, Venezuela? por supuesto que te arranca, claro que sí te trabaja, solo que
Y si, por ejemplo, el compresor está diseñado para trabajar entre 50 o 60 Hz, va a funcionar a ese valor de frecuencia. Pero si es un equipo totalmente diseñado para trabajar con solo 50 ciclos, no va a tener el mismo rendimiento, va a ser más lento. O sea, Perdón, que perdón, no perdón. acelera Perdón, el equipo dice 50 y tú estás en Hertz, Venezuela y ahí son 60. Es más, el equipo te va a trabajar 60. más, te va a trabajar con mayor capacidad. A lo mejor tiende a sobrecalentarse, a lo mejor tiende a trabajar forzado, porque no está diseñado para trabajar con esa frecuencia. Va a trabajar más rápido, va a trabajar exactamente como dice, más revolucionado el compresor. Debería rendirme, pero se saldría de su ciclo de trabajo. Sí, ¿y de dónde salió ese equipo con 50 ciclos? ¿Lo trajeron de otro país o qué? Sí, lo trajeron de otro país, una importadora. Ah, bueno, ahí está el detalle. Cuando no se conocen Y de yo, todos de esos yo, parámetros. de yo inyectar, de yo inyectarle con un generador de frecuencia los 50 ciclos nada más, Pero trabajaría ¿cómo? perfectamente. Tendría que, Con un com- ten- generador de ten- frecuencia. tendría que comprarse un variador de frecuencia. Sí, señor. Ajá. Posiblemente, con un Sí, ya variador de tengo frecuencia un que lo generador de alimente a frecuencia. los 50, a los 50 ciclos. Ajá. Sí, claro, habría que ver la capacidad del generador para ese aparato, ¿verdad? Positivo, sí, señor, así es. De Bueno, repente eso era sale, todo, de profe. repente sale más barato comprarse un aire nuevo. Yo creo. Vale, muy Eso bien. era todo, profe. Muchas gracias. Vale. Correcto. Bueno, con esto terminamos con lo que es el concepto de corrientes alternas, ¿no? Estamos 100% claros, ya sabemos lo que son los parámetros de la corriente, ya hemos entendido lo que es el concepto de la frecuencia. Ahora vamos a hablar de lo que es la corriente continua, ¿sí? Vamos a ver lo que es la corriente continua, ¿vale? Ya regresamos. Corriente continua, abreviada con CC en español y CD en inglés, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambian de sentido en el tiempo, a diferencia de la corriente alterna. En la corriente continua los electrones se mueven siempre en una misma dirección y es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga, como por ejemplo las baterías eléctricas. Y la podemos encontrar en este tipo de baterías de almacenamiento. También la encontramos en pilas, en cargadores eléctricos y por supuesto en los equipos electrónicos que conocemos hoy día. Ahora te preguntarás cómo es que funcionan con corriente continua si están conectados a la corriente alterna. Veamos. Podemos convertir y transformar la corriente alterna en corriente continua por medio de transformadores que nos permiten bajar o subir la tensión, para luego con la ayuda de un puente rectificador de diodos rectificar la corriente alterna en una corriente pulsante de onda completa. Ya en este punto hemos eliminado un semiciclo de la corriente alterna, pero aún es pulsante de una misma polaridad. Para eliminar este rizado es necesario un filtro o condensador electrolítico polarizado destinado a filtrar o aplanar el rizado y dando como resultado final una señal eléctrica de corriente continua cuya función no varía en el tiempo. Esto es la corriente continua. Luego de haber visto entonces este corto videíto de lo que es el concepto de la corriente continua, ya tenemos claro más o menos por dónde vamos la cosa, ¿no? Ya estamos entendiendo bastante lo que son los principios fundamentales de estos dos
monstruos de la electricidad como es la corriente alterna y la corriente continua. Entonces, se denomina corriente continua, abreviada con CC en español o CD en inglés, al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y de carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo, a diferencia de la corriente alterna, ¿no? Recordemos que la corriente alterna sí cambiaba, ¿no? Pasaba de un semiciclo positivo ¿a qué? A un semiciclo negativo, ¿verdad? Entonces, la corriente alterna siempre iba a estar cambiando de semiciclo positivo a semiciclo positivo, semiciclo negativo. Por eso su nombre de corriente alterna o voltaje alterno, porque está alternando cíclicamente, ¿no? En este caso, la corriente continua o el voltaje DC no cambia de sentido en el tiempo. ¿Sí? En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. En la corriente alterna, no. Los electrones están yendo y viniendo, van y regresan, van y regresan, van y vienen. Los electrones se mueven siempre en esa dirección, van y regresan. Mientras que los electrones en una corriente continua se mueven siempre en una misma dirección, no retornan. ¿Correcto? Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga, como por ejemplo cuando se descarga una batería, ¿sí? O una pila, ¿vale? También se dice que corriente continua, o también se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va del polo positivo al polo negativo. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Pero por ahí como que estuve leyendo hace poco que al parecer y la corriente continua va desde el negativo al positivo. Entonces, ahí sí no sé cuándo se irán a poner de acuerdo, si va del positivo al negativo o del negativo al positivo, pero lo que sí tenemos claro es que van siempre en una misma dirección, ¿no? No están cambiando de dirección como lo hace en la corriente alterna, ¿vale? Entonces, la corriente continua, ¿verdad? Y como ya hemos visto, su nombre nos identifica que siempre va a estar manteniéndose constante. Es decir, nunca va a cambiar de estado, ¿ya? Eso para la corriente continua. Porque, por ejemplo, como vemos aquí en esta gráfica, por ejemplo, aquí tenemos un valor de tensión X. Vamos a decir que tenemos, bueno, como el ejemplo nos explica y dice que el valor de tensión de esta es de 5, ¿sí? Y vemos que la línea es constante, ¿vale? Es constante. Entonces a esto yo le denomino una corriente continua, un voltaje DC. Y aquí ya es importante que yo entienda estos conceptos, porque resulta que también mi multímetro, y oígase muy bien, mi multímetro tiene la capacidad para medir estas dos tensiones, ¿sí? Hay multímetros que son automáticos, que tú llegas y mides, colocas tus puntas en donde tú vas a medir y el multímetro automáticamente te define qué tipo de tensiones y a qué valor se encuentran. Si es alterna, te dice es alterna a 120 voltios. Si es continua o DC, te dice a 5, a 10 o a 15 o a 300 voltios DC, cuando el multímetro es automático, ¿sí? Pero cuando mi multímetro no es automático, yo tengo que tomar mi multímetro y colocarlo en el valor referencial al cual yo voy a medir. Porque no es posible que yo vaya a medir un voltaje DC y tengo mi multímetro calibrado a medir voltajes alternos, porque el valor que voy a medir va a ser totalmente irrelevante. No tiene nada que ver con lo que yo necesito medir. Sí me hago entender, ¿verdad? O caso contrario, voy a medir un voltaje DC y resulta que tengo mi multímetro en voltajes alternos. ¿Qué voy a medir? Absolutamente nada. Sí, claro, mi multímetro me puede marcar valores allí, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí?
No tiene absolutamente nada que ver con el valor que yo estoy midiendo. Así que entonces, cuando yo voy a medir el valor de una tensión X con un multímetro, tengo que saber qué tipo de tensión es la que voy a medir. Si es un voltaje DC o si es un voltaje AC, ¿correcto? Entonces, en este caso, como es un voltaje DC, mi multímetro me va a indicar, ah, mira, aquí este valor de tensión está en los 5 voltios, ¿sí? Y como este ejemplo nos interpreta que a medida, por ejemplo, en una batería, a medida que se va consumiendo la carga, ¿sí? A medida que se va desgastando la pila, a medida que se va cayendo la fuerza de la batería, su valor de tensión cambia, pero su estado no, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va cayendo de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0, hasta que se descargó por completo, pero nunca cambió su estado. Siempre se mantuvo continua, siempre se mantuvo constante, ¿sí? Eso sucede en una batería, eso sucede en una pila, ¿correcto? Nunca cambia el valor de estado. Cuando estoy hablando de cambiar de estado es cuando estoy diciendo que va a alternar su valor de tensión, ¿sí? Se va desgastando, va disminuyendo, pero se mantiene, mira, siempre es constante, siempre es una línea recta. Eso es un voltaje DC. Eso es un voltaje continuo. Eso es corriente continua, ¿correcto? Su voltaje puede ir disminuyendo, pero nunca va a cambiar de estado. Porque en el momento que lo haga, en el momento que cambie de estado, ese valor de C, ese valor continuo, deja de ser un voltaje continuo, deja de ser un voltaje de C y se convierte en una corriente continua, pero ahora es pulsante, ¿correcto? Ya no es constante. Fíjense que ya no es, no es una línea recta. Ahora tenemos, por ejemplo, varios estados, ¿sí? En este ejemplo tenemos varios estados de la corriente continua. Hay varios estados, mira, varios estados. Hay momentos en el que está arriba, hay momentos en el que está abajo. Hay varios estados en este voltaje DC, pero ¿por qué es DC? ¿Por qué es DC? Porque igualmente es un valor continuo que permanece por un tiempo determinado, pero después cae. ¿Sí? Así que es un valor DC, pero ya no es constante, ahora es pulsante. ¿Sí? Y aquí es donde entra el concepto de lo que nosotros llamamos modulación por ancho de pulso, lo que es muy bien conocido como PWM. ¿Correcto? Modulación por ancho de pulso, PWM, donde usted consiga ese nombre o usted lo escuche. Ah, es que yo por ahí estoy verificando la PWM de la tarjeta y no funciona. Y usted se quede así. ¿Qué es eso? PWM. Modulación por ancho de pulso. Es lo que significa esa palabra. ¿Sí? Power Well Modulation en inglés. Y si no sabe nada, como dice el compañero, le dice la tuya por si acaso. Entonces, modulación por ancho de pulso es esto que estamos viendo en pantalla, esa gráfica, ¿sí? Esas formas de onda. Entonces, la corriente continua pulsatoria o de onda cuadrada alcanza su valor máximo. ¿Cuándo va a alcanzar su valor máximo? Bueno, el valor máximo va a estar determinado según el valor de tensión a la cual funciona esa señal. Porque podemos tener señales en donde la tensión puede ir de unos pocos milivoltios, ¿ok? De unos pocos milivoltios hasta unos cientos de voltios,
¿sí? Tenemos señales PWM que van desde los 0.100 milivoltios, 0.100 milivoltios, o un poco menos, o microvoltios, ¿sí? Y tenemos señales PWM que alcanzan los 350 voltios, 311, 310, 400, 500 voltios. DC, ¿correcto? Así que la corriente continua pulsante alcanza su valor máximo. Por ejemplo, si esta es una señal de 5 voltios, pues alcanzó aquí su valor máximo, aquí, la cresta, valor pico, valor máximo de 5 voltios, ¿verdad? Lo hace como instantáneamente, eso es de una. Permanece durante un tiempo, ¿sí? Permanece durante un tiempo y ese tiempo también va a estar determinado según la señal. Y ahí es donde va a entrar lo que es el período, el ciclo o el ancho de pulso para la PWM, ¿correcto? Va a estar durante un tiempo determinado, por decirte algo, bueno, ahorita les explico, y luego cae instantáneamente a su valor cero, que de igual manera permanece durante un tiempo en ese mismo valor, sin tensión, en cero valor, para luego volver a alcanzar su valor máximo durante un tiempo determinado, luego volver a caer a cero, luego volver a subir a valor máximo, luego volver a caer a cero, luego volver a caer valor máximo y luego volver para poder generar lo que es una señal pulsante. ¿Correcto? Sí, esto es un voltaje DC, pero es pulsatorio, ¿correcto? Es pulsatorio, es pulsante, no es constante porque no se mantiene siempre. O sea, no están ahí los 5 voltios constantes. No, no, no los estoy leyendo constantes porque mira, me está cayendo y está subiendo, está bajando y está subiendo, está bajando y está subiendo. Entonces esto es una señal pulsante. ¿Correcto? ¿Entendido? Ahora, como los tiempos son iguales, por ejemplo, aquí los tiempos de encendido y los tiempos de apagado son exactamente iguales, el periodo o el ancho de pulso son exactamente iguales, a esto se le denomina onda cuadrada. Cuando a usted le digan, oye, pero mira, resulta que la tarjeta tiene una onda cuadrada de 60 Hz. Ah, la onda cuadrada. Claro, una onda cuadrada es un ciclo del 50%. Correcto. Y ahí es donde ahora hablamos del término del ciclo de trabajo. ¿Sí? El ciclo de trabajo es el periodo de funcionamiento de una señal pulsante. ¿Correcto? Es el tiempo que determina, es el tiempo que dura en funcionamiento, ¿verdad? Es el tiempo que dura el pulso en funcionamiento, por decirte de esa forma. Vemos que aquí dice duty cycle, 10%, 30%, 50% y 90%. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, construyo un circuito electrónico en base a Arduino y pongo a trabajar un bombillo que prenda y apague, pero quiero hacerlo de la siguiente manera, entonces podría determinar que yo quiero que dure aquí, por ejemplo, 10 segundos encendido y aquí estaríamos hablando de 90 segundos apagados. 10 segundos encendido, 90 segundos apagado y así sucesivamente se repite el ciclo. Así que esta tarjeta estaría funcionando con un ciclo del 10%, ¿correcto? Al ciclo del 30%, entonces serían 30 segundos encendido, 70 apagado. 30 encendido, 70 apagado y así se repite el ciclo, ¿sí? Al periodo del 50% duraría 50 segundos encendido, 50 segundos apagado. Fíjense que el periodo o el tiempo es el mismo, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿no? El tiempo es el mismo que dura encendido, es el mismo que dura apagado. Por lo tanto, aquí tengo una onda cuadrada, ¿sí? Apréndanse en estos términos para que ustedes cuando ya estén por ahí metidos en la electrónica no les metan el dedo en la boca, ¿no? Ya ustedes sepan, onda cuadrada, claro que sí.
Me va a decir usted a mí si yo estoy haciendo tremendo curso. Claro que sí la conozco. Onda cuadrada es un ciclo del 50%, ¿correcto? Pero resulta que entonces lo ponemos a trabajar al ciclo del 90%, significaría entonces que duraría 90 segundos encendido y unos 10 segundos apagado. ¿Sí? 90 encendido, 10 segundos apagado. Y así sucesivamente se repite el ciclo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sería el periodo del 100%? Un ciclo del 100%. Pues el ciclo del 100% ya sería una onda completa. Ahí sí ya dejaría de ser pulsante y se convierte en continua. Porque es un periodo del 100%. Dura siempre encendido. No hay cambios, ¿sí? No hay, no hay fluctuación, no hay pulsante, no hay una señal pulsante, ¿correcto? Se convierte entonces en una señal 100% constante. Entonces, en este punto ya estamos entendiendo ahora sí lo que es el concepto al 100%, ¿verdad? De lo que es la corriente alterna y de lo que es la corriente continua. Vimos lo que eran los valores de corriente alterna y vimos los conceptos de la corriente continua, que ahora sabemos que la corriente continua también puede ser corriente pulsante o voltaje pulsante, y hemos conocido lo que es el ciclo de trabajo y la modulación por ancho de pulso. Interesantes conceptos, ¿verdad que sí? Algunos seguramente ya los sabían, ya los conocían, los tenían 100% claros, pero otros no tenían ni idea de que esto existía, ¿verdad? Esto es fundamental y es uno de los principios básicos y fundamentales de todo electrónico, ¿sí? Claro, existen otras cosas que son más profundas, pero que nosotros no la vamos a necesitar porque nosotros no vamos a construir ni a diseñar. Lo de nosotros es solo reparar, ¿verdad? Reparar. Ya si vamos a fabricar y vamos a construir y vamos a diseñar, mi hermano, entonces váyase a estudiar en la universidad ingeniería en electrónica. ¿Sí? Ahí sí ya le toca obligatorio meterse de lleno a la ingeniería en electrónica porque usted necesita ya conceptos profundos de lo que es toda la electrónica para que usted aprenda a construir montones de cosas. En este caso, como solo queremos aprender a reparar, vamos a trabajar con lo básico, lo fundamental que necesito para desenvolverme al 100% en la reparación de tarjetas electrónicas. Bien. Bueno, muchachones, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda con respecto al concepto que estamos hablando o ninguna? Está todo 100% claro. ¿Ninguna? Bueno, excelente, muy bien. Muy bien, muchachones. Me gusta que estén aprendiendo, me gusta que estén entendiendo. Pero recuerden que cuando tengan dudas, cuando no entiendan algo, por favor levante su manito, que para eso estoy yo aquí, ¿no? Para poderle explicar, para poderlo sacar de duda, para poderle ayudar a entender lo que no está comprendiendo, ¿correcto? Bien, bueno, entonces aquí terminamos lo que es el tema de las corrientes, ¿verdad? Ya esta es la primera clase, la clase número 1, en donde hablamos de los conceptos de las corrientes, corrientes alternas, corrientes continuas, corrientes pulsantes y señales PWM con su ciclo de trabajo. Todo esto es importante que lo aprendamos, que lo entendamos, porque estos son conceptos que a medida que ya nos estemos metiendo de lleno con nuestras tarjetas electrónicas, vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas importantísimas que no sabíamos que ni siquiera existían para poder dar un diagnóstico así de rápido y poder resolver problemas que parecían bastante difíciles, pero cuando ya se estudia y cuando se conoce, se trabaja mucho mejor y mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Correcto? Ahora, quiero pasar porque creo que esto yo lo expliqué en la clase anterior, pero vamos a repasarla. Vamos a hablar de lo que son las herramientas de trabajo que vamos a utilizar, ¿verdad?
Si quedan dudas, repasan, la clase queda grabada, por supuesto que sí, la puede volver a ver en su cuenta alumno, ingresa a su plataforma de estudios y va a la clase de corrientes alternas y la puede revisar nuevamente para que termine de refrescar alguna duda que haya tenido si sabe que de repente no la pudo exponer en clase. ¿Ok? Las herramientas que nosotros vamos a necesitar y vamos a utilizar son muy básicas, son muy económicas a la hora de adquirirlas, ¿verdad? Porque necesitamos es para iniciar nuestro negocio de reparación de tarjetas electrónicas, ¿verdad? Entonces vamos a requerir principalmente, ojo, principalmente que no haga falta, jamás de los jamases puede faltar un cautín, ¿verdad? Porque imagínate ponernos a reparar tarjetas electrónicas y no tenemos cautín. ¿Qué va a hacer usted, muchacho, entonces? ¿Ah? ¿Cómo va a desoldar y a soldar componentes? ¿Sí? No, profe, es que yo tengo un cautín que utilizaba para abrir huecos con plásticos y todo esto. Y resulta que usted tiene ese cautín más que más a punta que quién sabe qué. No, eso ya no le sirve. Vaya, cómprese un cautín nuevo. Ese cautín que usted ya tiene por allá quemada la punta no le va a soldar ni le va a soldar nada porque ya está totalmente deteriorada la punta. No le sirve. Ya no tiene la aislación para poder utilizar el estaño. ¿Sí? Ahora, cuando se compre su cautín nuevo, no se ponga a quemar. No vaya a quemar plástico, no vaya a quemar cartón, no vaya a quemar nada. Utilícelo solamente para la soldadura de estaño. Porque usted se pone a utilizar, porque es que nos gusta, como a veces necesitamos hacer perforaciones en plástico. Ay, ¿verdad que el cautín calienta bacano? Eso es propio. Y es más, la punta del cautín me sirve para el diámetro que necesito. Y entonces usted agarra su cautín y lo utilizó y quemó la punta y le hizo un hueco. Sí, usted hizo el huequito, pero entonces a la punta del cautín ya usted la está deteriorando. La daña, ¿sí? Porque la punta del cautín no estaba diseñada para quemar plásticos. La punta del cautín tiene una aleación especial diseñada para el estaño, ¿sí? Y cuando usted la utilice para quemar plásticos, la deteriora, le daña esa aleación, ¿ok? Así que no dañe ni deteriore las herramientas que tiene. Para eso, si cree usted que necesita mucho un cautín para abrir hueco, entonces cómprese dos cautines. Uno lo va a utilizar para perforar y el otro para soldar. Listo. Deje el de soldar para soldar y el de perforar para perforar. Así hago yo. Yo tengo un cautín para quemar, solamente para quemar, y tengo mi cautín para las soldaduras. ¿Correcto? Bien. Eh, si está iniciando y está empezando en la reparación, no vaya a comprar cautines de 40 ni de 45, porque usted lo que va a hacer es un desastre en las tarjetas. Va a empezar a reventar pistas y a quemar componentes como un loco. ¿Sí? Cómprese cautín de 30 a 35 vatios como máximo y empiece a practicar. Empiece a quitar y a poner, a quitar y a poner. No, profe, pero usted no tiene una clase donde me enseña esas soldaduras. No, papi, es que eso no se enseña. Eso se aprende es con la práctica. ¿Sí? Usted aprende, conoce la temperatura de su cautín y sabe y se acostumbra a qué tanto tiempo debe aplicar para desoldar y qué tanto tiempo debe aplicar para soldar. Eso se hace es con la práctica. No hay una clase donde le dice a usted, debe aplicar 335 segundos para desoldar el componente X, Y, Z. O no se pase de 555 microsegundos porque quema el componente. No, no, no existe. Eso no existe. ¿Sí? Es práctica. Yo practicaba mucho y quemaba muchas tarjetas. Se me levantaban las pistas terminaban floreándose así, hacían como una cotufa, como un maíz. ¡Pum! Se reventaban así las pistas. Claro, no me pasaba cuando estaba utilizando el cautín de 35 vatios. Me pasaba cuando empecé a trabajar con esta señora, con la fuente Yaxun 702, con la estación de calor, porque ella trae un cautín que se puede controlar a temperatura de mínimo a máximo que alcanza hasta los 480 grados de temperatura.
Entonces usted puede controlar los grados de temperatura de 0 a 480 grados. Pero ¿qué pasaba? Como yo tengo mucho trabajo, tenía mucho trabajo, entonces yo lo coloqué en el máximo, lo colocaba en el máximo a 480 grados y empezaba a querer sacar componentes rápido porque necesitaba que eso calentara rápido para trabajar rápido. Pero al principio, mi hermano, mire, eso era rompa pistas como un loco, ¿sí? Floree pistas, reviente pistas. Pero ¿qué pasó? Que me acostumbré y aprendí qué tiempo debo aplicar y cuánto es lo máximo que debo ponerle el cautín ahí a la punta. Y saque, y saque, y saque, y extraiga y saque, y extraiga y saque. Entonces, el tema de las soldaduras es práctica. ¿Correcto, chicos? Es práctica. ¿Sí? Es práctica, eso es práctica, no es más nada. No es que usted va a conseguirse un curso donde le van a decir a usted o un video eh, dure 10 segundos y luego no. No, porque todos los cautines son diferentes, ¿sí? Entonces usted aprende a trabajar con la herramienta que tiene en su mano, ¿correcto? El estaño, ay, papi. No, profe, es que resulta que yo tengo aquí en la esquina una tienda china y ahí venden un estaño barato, barato. Y no me gusta gastar plata, profe, la verdad. Ahora le pregunto, ¿esa reparación la está pagando usted o se la está pagando el cliente? ¿Quién? ¿Esa soldadura está saliendo del bolsillo suyo o está saliendo del bolsillo del cliente? ¿De dónde sale esa soldadura que usted compra? Eso lo está pagando el cliente, ¿verdad que sí? Así que, papito, si usted quiere garantizar un trabajo, cómprese la soldadura más cara que consiga, la más buena, ¿sí? La buena, y de garantía por lo menos de 3 meses. Ahora, si usted trabaja con soldadura de los chinos, la más barata, la más económica, porque no quiere invertir y no quiere gastar, entonces compre la soldadura china y de garantía de 3 días, porque al cuarto, al quinto o a la semana le va a regresar la tarjeta. Se revienta la soldadura se oxida, la soldadura se daña, la soldadura se resquebraja, ¿sí? Entonces, papito, no escatime, ¿sí? En los materiales que va a necesitar para resolver los casos y los problemas de sus clientes, ¿sí? Para resolver los casos de los problemas y de sus clientes. ¿Por qué? Porque eso es importante. Yo les voy a pasar un captura de la soldadura que yo compro aquí en Colombia para que se guíen por ella, ¿no? Y yo lo utilizo de 1 milímetro y creo que no recuerdo cuánto es el porcentaje de plomo. Ella viene ya con el fundente, ¿no? No hay que tampoco, no tengo que comprar tampoco fundente porque ya la soldadura viene con fundente. Ya viene con su fundente. ¿Sí? ¿Correcto? Comprar lupa. Yo tengo lupas, varias lupas. Hace poco me compré un casquito que viene con lentes de aumento, ¿verdad? Tengo microscopio, ¿sí? Tengo este microscopio, pero también tengo microscopios digitales de alto costo, ¿verdad? Pero para iniciar usted, papi, lo puede hacer. Este es muy barato. Este vale 70.000 pesos. Póngale en dólares unos $15, más o menos. Súper barato, ¿sí? Lo puede conectar al teléfono, lo puede conectar a una tablet, lo puede conectar al monitor del computador, ¿sí? Eh, Pincitas, que no hagan falta las pinzas. Y más ahora que los equipos trabajan con componentes de montaje superficial. Que no falten las pinzas, herramientas de mano, alicates, destornilladores de estría, de paleta, cortafríos, tijeras, ¿verdad? Corta uñas, no para cortarse las uñas, sino para trabajar con los componentes. No le vaya a quitar el corta uñas de su esposa porque después se molesta. Y esta estación de calor, ojo, si tiene sus recursos, ¿verdad? Y poder adquisitivo para poder hacerlo, la puede comprar.
Creo que ahorita aquí en Colombia debe estar por los 400.000 pesos, 380, 400.000 pesos, que son creo que unos $100, más o menos, ¿sí? Pero es una buena inversión porque es una máquina espectacular, ¿correcto? Es una máquina espectacular. Y el multímetro, como se los mencioné, que tenga por lo menos 10 megahertz de banda, ¿no? 10 megahertz, ¿ok? Esa Z salió rara. 10 megahertz. No vaya a comprar con menos valor de frecuencia porque no le va a servir. No, es que ya tiene osciloscopio, entonces no importa. ¿Ok? Muy bien. Y los materiales que vamos a utilizar para el curso, esto lo va a poder descargar desde su plataforma de estudios. Ingresa a su plataforma y ahí tiene la sección donde dice descargar. Lo puede descargar y lo puede imprimir para que compre los materiales, la lista de los materiales que vamos a necesitar para las prácticas. Y son estos componentes y otros que están allí también en la lista: multímetro, cautín, soldadura, pinza, lupa, juego, destornillador, alicate, placa perforada, cajita plástica, diodos LEDs, resistencias de 1, de 2K, de 480, de 220, de 100, 12 unidades cada una, diodos 4001, cables tipo Caimán, de distintos colores y la protoboard. ¿Ok? Esos son parte de los componentes. La lista completa está en la plataforma para que la puedan descargar desde la plataforma y allí se vayan haciendo a estos materiales porque los vamos a necesitar no mañana, no pasado mañana, no la otra semana, así que tienen tiempo. Más o menos le pongo como casi unos 20 días aproximadamente o un poco más para utilizar estos materiales, para empezar a usarlo cuando ya empecemos a hacer algunas prácticas, ¿verdad? En Protoboard para que ustedes empiecen a desarrollar habilidades y empiecen a irse familiarizando con toda esta temática. ¿Correcto? Bueno, muchachones, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para culminar el día de hoy, la noche de hoy, perdón. Por acá por YouTube me dicen, profe, quiero el curso, ¿cómo puedo hacer para acceder? Bueno, nos escribe al WhatsApp para enviarte la información y que aproveches esta oportunidad. Engelbert, te oigo. Ajá. Eso la que dice placa perforada es la protoboard. No, no. En la otra lista aparece con la imagen y todo para que tú la puedas ver bien Ah, ok, ok. cuáles son los materiales. Está con su dibujito y todo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cuánto dura el curso? El curso está programado para unas 80 horas de clase aproximadamente, que eso son como unas 3 meses y medio aproximadamente. Eso depende mucho de la participación de los alumnos, ¿no? Si los alumnos participan bastante, tendríamos un curso que va a durar más o menos 3 meses y medio. Si los alumnos participan muy poco, entonces terminamos más rápido, así que entonces las clases podrían llegar a durar 3 meses aproximadamente, ¿sí? Y por supuesto tenemos un cronograma completo de la planificación de todo el curso, así que vamos clase por clase, clase por clase, clase por clase, trabajando. Pero como les digo, a veces las clases se nos alargan un poquito, entonces puede durar un poquito más o un poquito menos, ¿ok? Para comprar osciloscopios, si usted lo vende, ¿cuánto cuesta? No tenemos ahorita, ya se nos agotaron, no tenemos. Hemos hecho el pedido, pero no nos han llegado. César, te oigo. Sí, profesor, bueno, en primer lugar, darle las felicitaciones del caso a usted y a su grupo. Yo he estado en otros cursos y de verdad que hasta ahorita estoy complacido porque de verdad muy, muy bien explicado y se entiende perfectamente y aparte de eso permite la participación de cada uno de los integrantes. De verdad, felicitaciones, profesor.
Bueno, muchas gracias a ti, César, y esa es la idea, ¿no? Así es como trabajamos nuestros cursos son de esta manera, todas las clases, cuando estamos en lo teórico es participativo, cuando estamos en lo práctico no tienen idea usted cómo es la cosa, eso es caliente, ¿yo? Eso es caliente porque están, profe, pero no entiendo aquí, ya explíqueme aquello, y empiezo yo ahí con las tarjetas a explicarle absolutamente todo, eso es espectacular. Así que bueno, aprovechenos los que aún están por ahí como que indecisos, como que será que sí, será que no, aprovechen la oportunidad porque esto es importantísimo y de verdad que se los recomiendo porque estamos en un momento, ¿verdad? En un momento donde ya todo es electrónico, chicos. Ya aquí ya no nos escapamos de nada electrónico, ya todo es electrónico. Entonces, si no aprovechamos estas oportunidades que nos permite tener la tecnología, podernos conectar de esta manera con ustedes, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Entonces aprovechen la oportunidad, inscríbanse los que aún están indecisos y puedan participar de las clases y nada, después a generar ingresos como locos. Así es. ¿Qué dice por aquí? Profe, es para comprar osciloscopio, que ya lo dije, no nos puede dar costo del curso. Los costos de los cursos depende del tipo de acceso que escoja. Tenemos acceso de un año o acceso de por vida a la plataforma. Para poderte dar los precios depende del país en el que te encuentres, así que nos escribes y te podemos enviar la información completa donde puedes visualizar el precio del curso según el plan que escojas en tu moneda local para que sepas cuánto te va a salir en tu moneda, ¿no? Profe, ¿esto es solo para lavadoras o también para aires? No, este curso, ojo con lo que les dije y desde un principio se los mencioné. Aquí usted aprende, o sea, lo que nosotros explicamos, y aquí en el curso explicamos en lavadoras, en neveras y en aires acondicionados. El curso yo lo explico en esos tres conceptos. Lo explicamos con tarjetas de lavadora, con tarjetas de nevera y con tarjetas de aire acondicionado. Así que usted se empapa en esa materia. Pero lo interesante es que usted, este mismo concepto que yo le explico a usted, lo puede aplicar usted en cualquier otro electrodoméstico, en hornos, en secadoras, en microondas, en lavaplatos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos me dicen, profe, ¿cuándo hace un curso de microondas? ¿Cuándo hace un curso de solo lavadoras? ¿O cuándo hace un curso de solo aires o de solo neveras? ¿O cuándo hace un curso de secadoras? Yo por mi encantado lo haría, porque así ganaría más, ¿verdad? Porque le vendo un curso de lavadoras, porque le vendo un curso de hornos, porque le vendo un curso de neveras, después le vendo un curso de aires, pero resulta que cuando usted va a hacer el curso de neveras y ya hizo el de lavadoras, se va a sentir frustrado porque va a ver que le estoy explicando exactamente lo mismo que le expliqué en el de lavadoras. Y cuando haga usted o me compre el curso de microondas, va a decir y se va a sentir frustrado porque va a ver que le estoy explicando lo mismo que le expliqué en el de lavadora y en el de neveras. Y cuando haga el de aire acondicionado se va a sentir frustrado porque va a ver que le estoy explicando lo mismo que le expliqué en el de hornos, en el de lavadora y en el de neveras. Entonces, muchachos, aproveche que usted aquí en este único curso aprende todo. ¿Sí? No se ponga como bobo o como loco a comprar, ay, allá venden el de hornos, ay, allá consigo el de microondas, ay, allá está el de neveras, allá está el de aires, allá está el de lavado. No, profe, es que yo solamente trabajo con aires, a mí no me gustan las neveras, pues déjeme decirle que está perdiendo de ganar dinero. Ay, es que lo mío son solo las neveras, no me gustan los aires, pues déjeme decirle que está perdiendo de ganar más dinero, porque así como repara una tarjeta de una lavadora, repara el de una nevera. Y así como repara el de la nevera, repara también el de aire acondicionado. Entonces usted se va a quedar solamente, va a poner un aviso ahí en su centro de servicio, de solo reparo tarjetas de neveras. No es que lo mío es una lavadora, solo reparo tarjetas de lavadora. No, señor, coloque un letrero bien grande que diga ahí, Centro de Servicio Técnico Especializado en Tarjetas Electrónicas de Línea Blanca. ¿Ve? Tremendo nombre le puse allá a su negocio. Y va a ver usted que le va a empezar a llover tarjetas de neveras, de lavadoras, de aires acondicionados, de microondas, de lavaplatos, de pulidoras, de secadoras, de tostadoras. A mí hasta de celulares me llegan a mi centro de servicio.
¿Me entiende? Entonces, si usted es inteligente y quiere ganar más plata y quiere generar muy buenos recursos, pues entonces aprovechelo, papito. Aproveche que aún estamos con vida, que aún Dios nos tiene con salud, que aún Dios nos tiene con las capacidades para hacer todo esto, para poderles impartir el conocimiento, para poderles enseñar y que ustedes lo aprovechen al máximo. ¿Correcto? Gracias, profesor. Nos vemos a la próxima clase. Así es. Gracias, profesor. Es la primera vez en un curso online. Muy claro. Explica, lo sigo en YouTube. Mis respetos para usted. Nos vemos en la próxima clase. Así es, muchachones. Profe, ¿hay que pagarlo en cuotas de 100.000 o 150.000 cada quincena? No. Tenemos dos modalidades de pago, del 50% para la inscripción y le damos hasta el 20 de mayo para pagar el restante. Engelbert, te oigo. Ok, rapidito la pregunta es, ¿vamos a ver algún componente para sacar los costos de reparación? Componentes vamos a verlos casi todos, si no todos, ¿sí? O sea, digo, o sea, ¿cómo explicar? Para sacar los costos de la reparación, pues. Ah, no, no, eso sí ya depende, por ejemplo, en el país que te encuentres, ¿no? Depende. Yo, por ejemplo, manejo unos costos de reparación aquí en el centro que yo me encuentro, en el lugar donde yo me encuentro, y 50.000 pesos es lo máximo que puedo cobrar por una reparación de una tarjeta convencional, sea lo que sea, nevera, lavadora, aire, microondas, secadora, hornos eléctricos, lo que sea. Lo máximo que puedo cobrar son 50.000 porque tengo competencia, ¿verdad? Dependiendo de los tipos de componentes que sean suplantados. Por ejemplo, si tengo que cambiar transistores, va incluido en la mano de obra. Si tengo que cambiar resistencia, va incluido en la mano de obra. Si tengo que cambiar algún circuito integrado, va incluido en la mano de obra. ¿Sí? Pero ya, por ejemplo, si tengo que cambiar condensadores de alto costo o relevadores de alto costo, que por ejemplo ya un relevador cuesta 15 o 20.000 pesos, o un condensador puede costar 35.000 pesos, entonces ya los costos son diferentes, o ya se manejan dependiendo del precio del componente que tú vayas a meter, porque por ejemplo una resistencia vale 100 pesos, un transistor vale 150 pesos, un circuito integrado como el VLN o Triax o así valen 4.500, 3.500, 5.000 pesos. Entonces, todos esos componentes encierran fácilmente dentro de la mano de obra. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachones, por YouTube que tenemos por aquí, saludos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo con nosotros. ¿A qué número de teléfono les puedo escribir? Bueno, los que quieran recibir información pueden escribirme al +57. Vamos a ver si lo puedo escribir por aquí para que lo vean, al +57 los que están fuera de Colombia, +57 320 228 1908. Este es mi número directo y yo personalmente les puedo atender, ¿sí? Para responderle inmediatamente y responderles todas sus dudas e inquietudes que puedan tener. 320 228 1908. ¿Correcto? Entonces me escriben allí y yo les puedo dar toda la información que requieran. Brian, le oigo. Sí, una pregunta. Por si acaso, usted mencionaban antes que teníamos que tener un multímetro que tenga para medir el valor eficaz, pero si en caso no cuento con un multímetro como usted dice las características y tengo el osciloscopio, ¿necesito comprar ese multímetro como usted muestra ahí o no? No, 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 como le dije, si ya tiene osciloscopio, ¿para qué va a medir señales si ya con el osciloscopio las mide, ¿no? Ah, ya, ¿Sí? ya Ahora, listo. de repente el osciloscopio no te mide capacitores, diodos, resistencias, ¿sí? Ya ahí sí ya tiene que tener un multímetro que te mida condensadores, resistencias, diodos, ¿verdad? Sí, Que te sirve para poder tener esos valores, ¿no? ¿Ok? sí, gracias. Bueno, muchachos, gracias a ti. A ver qué dice por aquí, profe, una pregunta. ¿Dónde se pueden comprar los componentes o refacciones? ¿Hay alguna página en especial? Bueno, y yo importo desde China los componentes que yo utilizo en mi centro de servicio. Lo que pasa es que como yo importo en cantidades grandes, a mí me sale económico, ¿sí? Ya si de repente usted va a comprar en China, pues le sale costoso porque tiene que pagar los aranceles, tiene que pagar los costos de envío
y el tiempo de, a lo mejor, de duración de envío no son muy rápidos porque usted pues no tiene la capacidad para pagar un envío express, ¿sí? Entonces, yo como compro en China y compro en cantidad y pago envío express, pues me sale mucho más económico hacerlo así. Pero de repente, si no compra en cantidad, de repente yo le puedo suministrar los componentes que requiere y necesite si está en Colombia. Si está fuera de Colombia, pues entonces sí ya le toca buscar, por ejemplo, una tienda electrónica donde pueda comprar por cantidades pequeñas, 10 unidades, 5 unidades, no sé, lo que usted pueda comprar. ¿Correcto? ¿Serían diferentes los costos de las reparaciones de las convencionales invertes? Por supuesto, porque no es lo mismo que usted arregle un carro del año 80 a un BMW año 2024, ¿verdad? Por supuesto que es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, tengo la mano mínima, la mano de obra mínima para reparaciones de tarjetas inverter en 120.000. Haya lo que tenga que hacer. Si tengo que cambiar una resistencia, cobro 120. Si tengo que reparar toda una fuente, cobro 120. Si tengo que cambiar un módulo IPM y reparar parte de la fuente de alimentación, cobro 280.000 pesos, que eso en dólares se encierra aproximadamente una reparación inverter sencilla. 120.000 pesos serían aproximadamente como unos $30, ¿sí? 30, $35 por ahí o $40. Ya una reparación completa cambiando módulo IPM con mano de obra y pieza incluida, cobramos aquí 280.000 pesos, que eso serían, ¿como qué? Como $80, $70 más o menos. Por ahí va la cosa. ¿Ok? Recuerdo y les repito, eso depende mucho del sitio en el que te encuentres y de la competencia que tienes a tu alrededor. Ahora, no es que porque no tienes competencia y no tienes nadie con quien competir, tus precios sean exagerados. Tampoco, hay que ser justos, hay que ser correctos. O sea, tampoco vamos a cobrar una cosa loca para entonces comer hoy y mañana no. Necesitamos comer todos los días, ganarnos el cliente y que nos recomiende, ¿correcto? Y trabajar bien, por supuesto. Profe, ¿usted puede vender un kit con los materiales para no ponerse a pesar? Por supuesto, nosotros tenemos los kits, así es. Bueno, listo, mi gente. Creo que no hay más nada por ahí que quede en el aire, ¿no? Ninguna manito levantada. Muy bien, correcto. Bueno, muchachones, muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Espero que esta primer clase le haya gustado, haya sido de su agrado, que haya podido aprender, que haya podido entender, porque esa es la idea, ¿no? De aprender y entender, porque de nada sirve hacer un curso si no se aprende y si menos se entiende, ¿no? Entonces, que haya podido aprender, que haya podido entender, y bueno, nos vemos en la próxima clase que será este próximo jueves a las 7 p.m. de la noche. Aún pueden ingresar gratuitamente los que siguen interesados y aprovechar este contenido, porque ya pronto las clases serán privadas para solamente los que hayan adquirido el curso y se lleven toda la información espectacular que tenemos para ustedes. Dios me los bendiga. Chao, chao.